La segunda parte, porque me gusta hacer los audios cortos, no prolongarlo tanto. La segunda parte se lo voy a aclarar a todos para que suelten el miedo y el cuco. La segunda parte de este audio, específicamente con relación a la Asociación Trinidad. Dejamos bien claro que no hay ningún auxiliar de la justicia que se adjudique con calidad la representación del universo de los herederos. Eso es mentira. Eso es mentira. La otra mentira grandísima, aquí no hay ganancia de causa por causa de los auxiliares de la justicia. No hay nadie que haya recibido un centavo de los herederos. Eso se llama ganancia de causa. Aquí no hay ganancia de causa. Eso es bueno que lo tengan en cuenta. La única ganancia de causa que está próximo a suceder es la impulsada por fideicomiso, porque estamos trabajando directo con los representantes familiares. Ellos van a recibir los valores, ellos le van a entregar a la familia y van a liberarse de esa carga fraudulenta, de una robusta y supuesta representación general que ellos, los auxiliares de la justicia, se la han querido adjudicar, siendo un fraude desde la cabeza hasta los pies. Visto eso, vamos a entrar en la materia constitucional. La resolución 520 del Consejo de la Suprema del año 2017, 26 de junio del 2017, estableció que la herencia, oiga bien, que las herencias, igualmente que los actos jurídicos traslativos de propiedad, están protegidos por el artículo 51 de la Constitución. Se le llaman a ambos derechos reales, originarios. Ser un heredero es tener la cobertura de la Constitución de la República. Eso es bueno que ustedes, sucesores, lo sepan, ¿verdad? Ahora bien, en el país, ustedes más que nadie lo saben, los que son contemporáneos conmigo, que cuando se violó la Constitución en el 1965 con el derrocamiento de Bosch, hubo un estado de sitio y de excepción en el cual el país se sometió a una vida inconstitucional. ¿Quiénes reaccionaron para que se vuelva la Constitución? El pueblo. Y el eslogan del pueblo era vuelta a la Constitución. Ese era el eslogan, porque la Constitución es el pueblo y la Constitución es para el pueblo. Bueno, dando un giro, cada vez que en un país se violenta la Constitución que afecta al pueblo, reacciona el pueblo, porque esa es la garantía. Todos los derechos esenciales del pueblo están contemplados en la Constitución. Desde la tutela judicial efectiva, el libre tránsito, las negociaciones, la asociación de la libertad de asociarte, una serie, la inviolabilidad de la correspondencia, el derecho a la intimidad, el derecho a un buen nombre. Todo eso lo garantiza la Carta Magna. Cuando la Carta Magna se violenta por alguna razón, siempre la misma Carta Magna resarce esa violación. Voy por parte, ¿verdad? Cuando el artículo 51 consagra el derecho a la propiedad como un derecho fundamental, no está consagrando el sistema Torrens, no está consagrando la ley 108/2005, no está consagrando el sistema georreferencial,
no está consagrando la dirección de titulación, no está consagrando catastro nacional, está consagrando el derecho a la propiedad. Lo demás son principios de publicidad. El sistema Torres es un principio de publicidad, la dirección de la conservaduría de hipoteca es un principio de publicidad, las publicaciones de los letreros de los agrimensores es un principio de publicidad, la titulación es un principio de publicidad frente al Estado propietario. Lo fundamental es el derecho a la propiedad. En el caso en que se violenta el derecho a la propiedad, el artículo establece cómo se cubra esa situación, cómo se resalce esa situación y cuáles son los momentos en que la Constitución lo establece. Cuando se hace una ley, como se sucedió con el Cayo Levantado, y se crean 3 expropiaciones forzosas contra un inmueble que tiene sus propietarios, se violenta la Constitución. Se violenta, pero la Constitución establece ante esa violación al derecho fundamental conocido como el derecho de propiedad, establece el resarcimiento previo y establece el previo pago. O sea, antes de tomarla, como están haciendo ahora, señores, con la ampliación del metro por los Alcarrizos, antes de dar un Picasso, ya se le ha pagado a la mayoría de la gente. En el caso del inmueble conocido Cayo Levantado, ha sido objeto de 3 violaciones constitucionales, pero sin resarcimiento. La página número 7 de la sentencia 194 de 2013 sanciona eso, deplora eso y dice tácitamente el Tribunal Constitucional, escúchenme todo, que el Cayo Levantado, cuando se colocó en la 6400 como un inmueble en el entorno del santuario mamífero Banco de la Plata y de la Navidad, debió haber un previo pago a los sucesores. Asimismo lo establece. La sentencia 182-2020 establece: toda expropiación sin previo pago es inconstitucional. El Tesorero Nacional de la República Dominicana establece: las expropiaciones cometidas por el Estado en contra del inmueble conocido Cayo Levantado, en cuanto a pago, aquí no se revela ningún valor depositado para pagarle a los sucesores de Andrés Trinidad. Visto eso, nos vamos al artículo 6 de la Constitución, que dentro de donde está la preeminencia, donde está la prevalecencia máxima de la Constitución, y establece que los órganos del Estado que están funcionando y que pueden asumir y tomar decisiones, si esos órganos del Estado emiten algunos actos que están contrarios a la Constitución, esos actos son nulos de pleno derecho. Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué significa nulo de pleno derecho? O sea, que no tiene tutela judicial esos actos, que no existen, que no hay ninguna jurisdicción en el país, en el sistema jurídico nacional, que lo homologue o que lo convalide o que lo admita, porque no existe. Hilando una cosa y la otra, al haber violaciones constitucionales en contra del inmueble conocido como Cayo Levantado, contra otros más de la Trinidad que están en Cabo Samaná y en Cabo Cabrón, el Estado no debió arrendarlo,
porque el arrendamiento resulta nulo de pleno derecho, de acuerdo al artículo 6. Al ser nulo de pleno derecho y no haber tutela judicial existente en la Constitución para subsanar la situación, entonces hay dos opciones que la Constitución le otorga a los afectados. Número uno, tomar una decisión social. Los afectados pueden tomar sus inmuebles, pura y simplemente desalojar todo lo que están ahí, tomar sus inmuebles con todas las violaciones confirmadas en las manos. Esa es una vía. La otra vía es el defensor del pueblo. Cuando el pueblo está definitivamente huérfano en términos de tutela, cuando no existe la tutela ante un tipo de acto producido que violente la Constitución, si no se asume un rol socialmente activo y directo de los propietarios de tomar sus inmuebles, entonces se va ante el representante del pueblo, que no es la tutela, El que está representando al pueblo, el que está representando a las personas que han sido violentadas, el que está representando a quienes le han violentado los derechos y que están en un estado en el cual ya no hay tutela, sale el defensor del pueblo como una figura que sirve de canalización para ejecutar y para reivindicar. Y no estamos hablando nada más y nada menos de este tema. Estamos hablando de muchos temas de violaciones que el defensor del pueblo las ejecuta. Está facultado para eso. Los abusos de las fiscalías, los abusos en los trabajos, los abusos de los tráficos, los abusos que se cometen a diario con los contratistas, los abusos en distintas áreas. El defensor del pueblo es la voz que la Constitución sintetiza, porque la Constitución es el pueblo. En el defensor del pueblo la Constitución sintetiza un poco, pero sigue siendo el pueblo quien hace y quita la Constitución, porque es su carta, es su defensa. Entonces, al ser víctima de los auxiliares de la justicia, los sucesores de Eugenio, los sucesores de Andrés, los sucesores de José, al ver que ellos sí han cobrado, pero los sucesores no, al ver cómo suben a estrado a defender a quienes han violado constitucionalmente el inmueble que le corresponde, al ver cómo hacen fiesta con una puñalada trapera que le hicieron a los sucesores, quienes son supuestos representantes y auxiliares de la justicia. Entonces, se impone que los propietarios tomen una decisión popular, social y de derecho constitucional. Eso no tiene vuelta floja, eso no tiene ningún tipo de peligro, eso no tiene ningún tipo de riesgo, porque es la misma Constitución que nos otorga la facultad de defender los derechos que están siendo colocados fuera de la tutela judicial. Cuando usted, como representante del Estado, recibe un inmueble que fue expropiado y no fue pagado y hace un arrendamiento a 45 años, pues usted está sancionado por el artículo 6 de la Constitución, que establece que esos actos son nulos de pleno derecho. Al ser nulo de pleno derecho, no hay tutela judicial en el país. Podría haberla en Marte o en Júpiter, pero no en la República Dominicana. Entonces,
Hay dos opciones. Los sucesores toman su inmueble o recurren a una representación de la figura conocida que asume ya como de manera condensada la acción del pueblo. De manera que en estos casos de constitucionalidad ha habido un abandono a los sucesores de parte de los auxiliares de la justicia y se han puesto a darle vuelta a la muralla de Jericó y han transcurrido más de 10 años, han transcurrido dándole vuelta y haciendo y deshaciendo vagabundería. Oye, quitándole dinero a los sucesores en todas las provincias y municipios del país. El grito ha llegado a fideicomiso allá arriba. O sea, en vez de hacer una función de acuerdo a la parte ética, al alma de la toga, de acuerdo a Artañán, de acuerdo a los juramentos hipocráticos, se han dedicado, oye, por encima de que hay una violación constitucional, a violar la ética y a sangrar de manera extraordinaria a los herederos por su bajo conocimiento, por su extracto suburbano, porque son personas muy humildes. Entonces, en vez de hacer lo que Fideicomiso hizo, se dedicaron a sangrarlo económicamente. No es una, ni dos, ni 10 veces los gritos que yo he escuchado en cada región del país de los abusos que han cometido los auxiliares de la justicia que fueron contratados por los herederos para que le hagan una representación digna. Todo fue un negocio, todo fue una compraventa. Oye, desde el famoso Consejo de Familia hasta el famoso Herminio Quesada, hasta la famosa Guillermina, todo ha sido una forma de sustraerle dinero, de sustraerle valores a los sucesores, de venderle una expectativa que no llega, que no supera, que no corrige las violaciones constitucionales a las que son víctimas. Los sucesores de Andrés son víctimas de una violación constitucional, pero ninguno de ellos, ninguno, y cuando digo ninguno es ninguno se ha esforzado para que esa violación constitucional se corrija y así la normalidad jurídica de los inmuebles vuelva a manos de ellos. De manera que no hay otra opción que el grupo fideicomiso. No hay otra opción que tomar todos los inmuebles que han sido afectados y que no tienen ningún tipo de pago. Máxime, cuando el mismo Estado, señoras y señores, miembros de este grupo, a través de una certificación, me notifica y me dice que nunca el Estado ha depositado los valores producto de las expropiaciones al inmueble conocido Cayo Levantado y a otros inmuebles más. ¿Qué nos toca a nosotros? Bajo la sombra y el criterio constitucional, no tenemos más opciones, no tenemos que recurrir a ningún tribunal de paz ni nada. Tenemos que recurrir a lo que establece la Constitución. Tomar los inmuebles que son de ustedes, para que se regularicen. Y el que lo quiera comprar, que lo compre. De plano el Estado no lo quiere comprar, porque esa diligencia lo hicimos. Pero aquí, en este tema de nosotros, que es puramente constitucional, el abandono de los auxiliares de la justicia brilla. Es tremendo el abandono. Tal parece
tal parece que aquí hay omisión o comisión. Aquí hay una actuación por omisión o por comisión. Porque yo no puedo ser más inteligente que una persona que haya ido a la escuela de derecho. Yo no puedo manejar los temas constitucionales que una persona que haya escrito varios libros en materia constitucional. Yo no puedo ser más inteligente que alguien que haya escrito una tesis y haya depositado en el Tribunal Constitucional esa tesis. ¿Por qué están mudos? ¿Por qué no han hecho nada? ¿Por qué Fideicomiso descubre todo y está en condiciones de ya tomar el inmueble? Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Ojalá tengamos respuesta de eso. Pero el tema del inmueble Cayo Levantado, el tema de Cabo Samaná, el tema de Cabo Cabrón, el tema de Bahía Rincón, todos son violaciones constitucionales, sin previo pago. ¿Me escucharon? Como no hay previo pago, entonces somos los grupos que estamos asociados con estos fines que debemos rescatar los inmuebles por los mecanismos que nos da la ausencia de una tutela judicial. No necesitamos sentencia, no necesitamos homologación, no necesitamos juez de paz, no necesitamos nadie porque no hay jurisdicción que subsane las violaciones sin previo pago, porque son declaradas inconstitucionales, o sea, no tienen tutela judicial. De modo que hoy miércoles, le invito a que reflexionen sobre este discurso, que se lo envíen a cualquiera en la República Dominicana, donde dejamos bien claro, ¿verdad? El ingeniero Melanio Sánchez Medrano deja bien claro. Número uno, no hay ni un auxiliar de la justicia que ostente la representación universal de los sucesores. Eso es una estafa. Hablar en nombre de quienes no te han apoderado, número uno. Número dos, no hay ningún auxiliar de la justicia, dueño de los derechos de ustedes. Eso es otra estafa. Número tres, solo tienen participación en el porciento que se estableció en el cuota liti. Esa es la rayita que le toca si es que hacen un ejercicio digno y, como alguien dijo, obtienen ganancias de causa, que no lo creo que la obtengan nunca. Escúchenme, nunca la van a obtener. Y el resto, las violaciones constitucionales cometidas contra los inmuebles que corresponden a la Asociación Trinidad, tiene por norma y por beneficio de que nos hemos asociado en el grupo Fideicomiso, donde representamos, uno se representa a otro y todos nos representamos a todos, 1050 sucesores de Andrés y 3500 sucesores de Eugenio Trinidad. Y si le hablo de Luis Rodríguez y Felipa, tenemos 380 sucesores también debidamente depurados. Y si le hablamos de Pedro, de José, etcétera, etcétera. O sea, el único grupo que tiene la voz de hablar en nombre del universo es el grupo Fideicomiso. De esa manera, una gran cantidad de familiares han desapoderado a los auxiliares de la justicia que consideran lo abandonaron. En el poder de Fideicomiso hay unos aproximadamente 40 desapoderamientos. Y continúan los desapoderamientos, porque lo único que une a un abogado y le permite subir estrado es el cuota liti que usted le ha firmado. Y usted puede ir a estrado. Y si está en estrado, usted puede bajarlo, diciéndole al juez, de acuerdo al ministerial de estrado,
que le permita decirle al juez que usted no quiere continuar con ese abogado, que no necesita esa representación y el juez lo manda a bajar, porque son auxiliares nombrados por el Consejo de la Suprema Corte de Justicia para orientar a la ciudadanía, no para desorientarlo. Y ellos se han dedicado a lo último. De manera que ante esa situación solo nos queda el recurso de actuar de acuerdo, a resarcir, a rescatar los valores constitucionales que nos han sido quitados, a rescatar los inmuebles que han sido víctimas de violaciones constitucionales y que los auxiliares de la justicia ninguno han hecho nada. Y se han ido a litigar cuando no era necesario. Se han ido a hacer una serie de acciones y actuaciones donde ya han transcurrido años, años y años y años y nunca se va a detener, a menos que fideicomiso, junto con los apoderados familiares, asuman el papel que tienen que asumir. Rescatar los inmuebles. ¿Cómo lo haremos? Sin explotar ni un mito. Porque si en 1965 se hizo una enorme revuelta, hoy no la haremos porque la Constitución ha avanzado mucho. Pero es el mismo objetivo, de vuelta a la Constitución. El inmueble cayó levantado. La propiedad de Andrés en La Galera, afectada por el parque, por el monumento Cabo Samaná, los bienes de Eugenio afectados por el parque Cabo Cabrón, etcétera, etcétera, todos tienen que volver a la Constitución. Todos tienen que volver a la Constitución. Esos inmuebles tienen que volver a mano de ustedes, como establece el artículo 51 de la Constitución. Y lo haremos. Oigan, lo haremos. A partir de la semana próxima, lo tomaremos sin explotar ni un mito. Buenos días, le habló el ingeniero Melanio Sánchez Medrano. No se dejen anestesiar de los auxiliares de la justicia que tienen un discurso que a todas luces es una estafa. Aquí no hay nadie que esté representando al universo de los herederos que no sea fideicomiso en toda su extensión, en todos sus representantes familiares. Pásenla bien y seguimos para adelante, grupo.